creer que Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. Bueno, está clarito todavía en esta hora. Amén. 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 Que el Espíritu Santo de Dios nos avive. Amén. Amén. ¿Cuántos entonaron esta alabanza con entendimiento? Amén. Que Dios nos avive, hermano. Amén. Como les decía en parte de la oración del comienzo, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar orando por la edificación que se está realizando en el templo. Tenemos que estar intercediendo por los líderes. Tenemos que estar intercediendo por los pastores, por mis hermanos de la alabanza. Tenemos una tremenda labor en este tiempo. Entonces, aparte del devocional que se envía, ¿cierto?, el video, apartemos un tiempo también para dedicar este clamor, ¿cierto?, por la iglesia. Tenemos que tomar decisiones todavía de dónde nos vamos a congregar el día domingo. Que Dios nos guíe en esta decisión y todas las que tengamos que ir tomando con el tiempo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude en este tiempo. Amén. Bueno, como hemos venido predicando, estamos estudiando, ¿cierto?, el libro Lealtad. Amén. Y en esta oportunidad, junto a mi esposa, ¿cierto?, nos tocó estudiar el capítulo 15. Y el capítulo 15 habla de la base de la lealtad. Amén. Y cuando hablamos del capítulo 15, que nos habla sobre la base de la lealtad, nacen dos preguntas. La primera era, ¿cómo determinamos a quién darle nuestra lealtad? Amén. Y la segunda es, ¿qué criterios deberíamos usar para decidir a quién ser leales? Amén. Y bueno, en este capítulo nos da 6 razones por las cuales nosotros podríamos ser leales a alguien. Son 6 razones generales. Y esas son las que vamos a estudiar en los videos del devocional. Y también ahora junto a mi esposa vamos a predicarle. Amén. Amén. Porque sin duda que esto nos deja enseñanza a todos nosotros para saber, ¿cierto?, conocer la base de la lealtad y a quién debemos entregarle nuestra lealtad. La primera razón por la que podríamos ser leales a alguien, el libro nos enseñaba que la lealtad se basa en una historia de relación que ha sido probada. La lealtad se basa en una historia de relación que ha sido probada. Bueno, a través del tiempo, ¿cierto? Si una persona ha sido con nosotros desinteresada, ha sido confiable, ha sido servicial, ha demostrado empatía con nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Sin duda que nosotros vamos a entregarle nuestra lealtad. Es comprensible que nosotros lleguemos a ese punto y le entreguemos nuestra lealtad. Amén. Y vamos a realizar 3 ejemplos de dónde se da esto. Y uno de los ejemplos que nosotros encontramos a lo largo de nuestra vida es la lealtad que nosotros encontramos con nuestros padres. Amén. Porque si nuestros padres han sabido ser verdaderos padres, ¿cierto?, han sido amorosos, cariñosos, responsables, nos han dado una crianza, ¿cierto?, conforme a lo que Dios le ordena, sin duda que nosotros vamos a entregarle nuestra lealtad. Amén. Vamos a ser leales con ellos. Y esto también es para nosotros como padres, la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de saber encaminar la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos después también sean leales con nosotros. Amén. Esto es algo que se tiene que ir trabajando, ir formando. Y bueno, esta acción de lealtad, ¿cierto?, activa el primer mandamiento con promesa. Para eso vamos a compartir Efesios 6, del 2 al 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Amén. Nosotros a través de la lealtad estamos honrando, ¿cierto?, a nuestros padres. Y sin duda que esto hace que Dios se deleite, hermano. Hace que Dios se deleite al ver que se genere esto en la relación de un hijo con su padre. Amén. Y Él, ¿qué nos entrega? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos concede? Nos concede una larga vida. Amén. Por eso es un mandamiento con promesa. Otro ejemplo es cuando alguien ha causado un impacto en nuestra vida y es natural que también ahí nosotros seamos leales. Y acá un claro ejemplo que a mí me gustó apuntarlo es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Mateo 4, del 18 al 23, también vamos a compartir esa palabra. Vamos a ir a Mateo 4, 18 al 23, dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén, amén. Sin duda que Dios ahí, ¿cierto?, predicando, haciendo la obra que se le había encomendado, sin duda causaba impacto en las vidas. Y acá podemos ver cómo sus discípulos en el instante dejaban lo que estaban haciendo por servirle. Entonces podemos ver, ¿cierto?, aquí un acto también de lealtad de los discípulos, que fueron leales a Él. Y bueno, nosotros también, hermanos, yo creo que todos los que estamos acá hemos sido también impactados por Jesús. Yo he sido impactado por Él. Y trato de ser leal a Él. Aunque a veces cuesta, aunque a veces caemos en pecado o nos equivocamos, nosotros tenemos que levantarnos día tras día con la convicción de ser leales a Él. Amén. En todo ámbito. ¿Por qué? Porque sin duda que ha causado impacto en nuestras vidas. Yo creo que si diéramos la oportunidad, todos pasaríamos acá adelante a contar, ¿cierto?, nuestro testimonio de cómo Jesús ha impactado nuestras vidas. Amén. Otro ejemplo de esta primera razón, ¿cierto?, era de la lealtad que se basa, ¿cierto?, en la historia de relación que ha sido probada, es la que encontramos también de un discípulo a su líder. Amén. Ya que si un líder, hermano, es sincero, entrega confianza, ese líder le entrega confianza también a su discípulo. Si ese líder se ve que está en favor de Dios en él, sin duda es cierto que su discípulo va a querer seguirlo y va a ser leal. Si el líder muestra cuáles son sus metas, cuáles son sus propósitos y que persigue, ¿cierto?, y de eso tiene la aprobación por parte del Señor, sin duda el discípulo también lo va a querer, lo va a anhelar y va a querer ir con él para allá, para donde ese líder se dirige. Entonces también acá encontramos, ¿cierto?, un ejemplo. Vamos a leer igual acá,
traje otro pasaje bíblico, en Ruth 1, del 15 al 18. Ruth 1, del 15 al 19. Dice, Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Qué tremendo ejemplo, hermano, de lealtad. Bueno, primero que todo acá podemos hablar siempre un poquito de Ruth, que Ruth consagra también su vida a Dios, negándose a volver, ¿cierto?, tras su pueblo. Un pueblo que era idólatra, un pueblo, ¿cierto?, que adoraba a otros dioses. Amén. Muy por el contrario, ¿qué decidió Ruth? Seguir a Noemí. Dejando, ¿cierto?, un tremendo ejemplo de lealtad, porque, como les decía, Ruth decide seguir a Noemí y vivir junto a ella una vida consagrada a Dios, una vida guiada por Dios. Entonces aquí vemos un tremendo ejemplo, ¿cierto?, de Noemí, porque ella como líder, ¿cierto?, yo creo, me lo imagino, porque para que la siga Ruth, un tremendo ejemplo, ¿cierto?, y también transformando la vida. Amén. Ahora vamos a pasar ya a la segunda razón por la que podríamos ser leales a alguien. Y la segunda razón en el libro nos habla que la lealtad se basa en un pacto. ¿Ya? Segundo punto, la lealtad se basa en un pacto. Bueno, acá el texto nos enseña que no todas las formas de lealtad son basadas en un pacto, pero hay algunas muy puntuales que sí. ¿Amén? Y la primera que yo les quiero compartir es la lealtad que existe ¿en dónde? En el matrimonio. Amén. Leamos Mateo 19, del 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Amén. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que acá el diseño original por parte de Dios, ¿cierto?, es que el matrimonio sea para siempre. Amén. Ese es el diseño original de nuestro Dios. Y miren que tremenda esta palabra, porque mayor aún, Dios cómo nos mira a nosotros, nos vamos a poner como ejemplo, Dios cómo nos mira como a uno solo. Pero hermanos, para que esto sea real, para que Dios nos mire, a mi esposa, ¿cierto?, me mire a mí como a uno solo, para que esto sea una realidad, uno de los aspectos fundamentales, ¿cierto?, uno de los factores fundamentales es que exista lealtad. Amén. Es que exista la lealtad, porque si yo no soy leal con mi esposa, si ella no es leal conmigo, Dios no nos va a mirar como a uno solo. Amén. Entendemos, ¿cierto?, que al momento de que nosotros decidimos casarnos, ¿cierto?, tomamos la libre decisión, ¿cierto?, de unirnos en matrimonio y pactamos, hermanos, pactamos ante el Señor ser fieles y permanecer unidos.
¿cierto? Eso es un tremendo acto también de lealtad. Tenemos que procurar, ¿cierto?, por ser fieles para permanecer unidos frente a cualquier adversidad, frente a cualquier circunstancia que depare el destino, que nos prepare, ¿cierto?, las circunstancias de la vida, acontecimientos de la vida, tenemos que permanecer unidos. Otro ejemplo, hermano, en este punto, que de la lealtad se basa en un pacto, está en medio de la congregación, está en medio de nosotros. Cuando nos juntamos, como hermanos en la fe, ¿cierto? Cuando nos juntamos, celebramos la cena del Señor, celebramos juntos un nuevo pacto entre Dios y su iglesia. Amén. Entonces, una iglesia, siendo un solo cuerpo, que está unida en base a la lealtad a Dios, porque nosotros como iglesia también tenemos que ser leales a Dios, todos nosotros, ¿me entiendes? Para que podamos ser como un cuerpo en Cristo, para que podamos conformar un cuerpo, debemos permanecer unidos y unidos en lealtad. Amén. Primera de Corintios 10, 17 nos dice. Primera de Corintios 17, 10, 17 nos dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. Jesucristo es el pan de vida, es el único que produce unidad, ¿cierto?, en el cuerpo. Amén. Pasando ya a la tercera razón por la que podríamos ser leales a alguien, la tercera razón que nos habla el libro es que la lealtad se basa en la convicción de que Dios es leal a ese David. Vamos a hablar de David nuevamente. La lealtad se basa en la convicción de que Dios es leal a ese David, a ese varón, a esa persona que actúa conforme a la voluntad del Señor. Primero que todo, hemos venido, ¿cierto?, en muchas predicaciones devocionales hemos venido hablando de las características que poseía David, hemos venido hablando de él. Y ahora yo quiero hablar de tres como características en resumen de David que hacían de que Dios fuera leal a él. Amén. Y la primera es que David era apasionado por agradarle. Amén. Dios podía contar con David para hacer su voluntad, hermano. Recordemos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios podía contar con él para hacer su voluntad. Entonces, David era una persona apasionada por agradar a Dios. También David tenía un corazón agradecido. Cuando estamos agradecidos, hermanos, nosotros queremos expresarlo. Amén. Yo creo que todos nosotros, cuando sentimos gratitud por alguien, cuando sentimos gratitud, mi esposa hace un almuerzo rico, yo le quiero dar las gracias para que ella se sienta bien, ¿cierto? Acá también David tenía un corazón agradecido para el Señor. Y David lo hacía, ¿cómo lo demostraba? ¿Cómo lo hacía? A través de los salmos. Amén. Amén. Lo hacía a través de los salmos. Él daba valor, ¿cierto? Daba un valor agregado a la relación que tenía con Dios y escribía salmos en forma de gratitud. También David tenía un corazón leal. Amén. Porque David no adoró a ídolos. David no adoró a otros dioses. David nunca le fue infiel al Señor. Y tenemos que entender, ¿cierto?, de que la lealtad, para que pueda existir, tiene que haber fidelidad, tiene que haber gratitud, fidelidad, ¿cierto?, para que se pueda producir. Amén. Dios
demostrado su lealtad. Amén. Considerando que la lealtad se basa, ¿cierto?, en la convicción de que Dios es leal. Amén. Tenemos que tener esa convicción de que Dios es leal, pero Dios es leal a un verdadero hijo o hija de Dios. Amén. Si nosotros nos esforzamos por ser verdaderos hijos o hijas de Dios, Dios demuestra su lealtad. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de anhelar ser leales a aquellos líderes a quienes hemos visto que Dios es leal. También ese es un punto muy importante. Amén. Y quiero rescatar lo que decía el libro. Decía, si Dios es su amigo, estamos hablando de aquel líder, ¿cierto? Si Dios es su amigo, yo también quiero ser su amigo. Si Dios pelea sus batallas, yo voy a estar de su lado. Si Dios le agrada, entonces yo también quiero que me agrade. Amén. Cuando conozcamos a una persona con un corazón decidido y que se esfuerza en buscar de Dios, hermano, podamos ver en sus características, en sus atributos, ¿cierto?, que demuestran lealtad a Dios. Entonces ahí nosotros estaremos ya viendo las señales para ver a quién entregarle nuestra lealtad. Nosotros tenemos que caminar, ¿cierto?, con las angelitas bien ahí alertas para ver, ¿cierto?, a quién entregarle nuestra lealtad. Por eso es importante que veamos si ese varón, esa persona, esa hermano, demuestra su lealtad a Dios y se esfuerza. Nosotros entonces ya estaremos más seguros de poder entregarle nuestra lealtad. Amén. Porque no somos leales a esa persona porque pensemos de que esa persona es perfecta, no, sino porque entendemos que al igual que nosotros, esa persona está pasando por un proceso de arrepentimiento, por un proceso por parte del Señor. Tenemos que también hay que entender de que esa persona es pecadora al igual que nosotros. Amén. Y al ser pecadora al igual que nosotros, está, como les decía, pasando por un proceso de arrepentimiento o un proceso de restauración por parte del Señor. Amén. Amén. Por otra parte, hermano, tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener cuidado de no entregar nuestra lealtad solamente a una persona por ver sus dones, sus talentos, o por ver su personalidad, que es una personalidad cautivadora o una personalidad atrayente. No, porque esos son motivos incorrectos. Amén. Si solamente nos guiamos por sus dones, por sus talentos, son motivos incorrectos para entregarle nuestra lealtad. Y vamos a compartir Mateo 7, del 22 al 23. No todo, hermano, necesariamente significa que sean aprobados por Dios. Mateo 7, del 22 al 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está clarita la palabra, hermano, está clarita y precisa, por lo cual nosotros no nos podemos guiar solamente por dones, por talento, por la personalidad, ¿cierto?, que tenga aquella persona. Tenemos que esforzarnos y analizar bien a la persona antes de entregarle, ¿cierto?, nuestra lealtad. Y de esto nace una pregunta. Antes de entregar nuestra lealtad a un líder, nosotros debemos preguntarnos: ¿Dios es leal a ese líder? ¿Dios es leal a ese líder? Si nosotros vemos que Dios es leal a ese líder, amén. Amén. Nosotros tenemos que esforzarnos por entregar
nuestra lealtad. Amén. Amén. Vamos a seguir porque son 6 razones. Mi esposo compartió las 3 primeras y yo voy a continuar con las otras 3 que faltan. Que son razones importantes, como decía mi esposo, porque tenemos que ser leales a esa persona. Amén. Y la cuarta razón, que igual habla el libro, es que la lealtad permite que participemos de las promesas que Dios hace a un hombre o una mujer que le ha creído y obedece, como lo hizo con David. ¿Cuántos queremos que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida? Amén. ¿Cuántos podemos levantar la mano? ¿Cuántos anhelan esas promesas? Amén. Amén. Y Dios tiene muchas promesas para nuestra vida. Podemos leer en 2 de Corintios 1:20. De ahí habla. 2 de Corintios 1:20. Amén. 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahí dice Dios que todas las promesas Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene, ¿lo crees, mi hermano, que Dios tiene promesas para tu vida? Amén. 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 Pero para que esas promesas lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos que creerle y obedecerle y ser leal a nuestro Dios. Porque si no somos leales y no le creemos, no lo obedecemos, esas promesas jamás van a llegar a nuestra vida. Aunque las anhelemos, jamás van a llegar a nuestra vida. Y una de las maneras para que esas promesas lleguen a mi vida, lleguen a mi matrimonio, lleguen a mi hija, tenemos que cumplir ciertas quizás cosas que Dios nos pide. Y una de las cosas que Dios nos pide es que nosotros trabajemos, ¿dónde? En el reino de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros, ustedes y nosotros, trabajemos en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay mucha necesidad afuera. Hay muchas personas que están en un mundo de oscuridad, con depresión, con crisis de pánico, gente que se está matando, jóvenes, niños, que ya no hay ley quizás en el mundo. Y nosotros tenemos que trabajar en esta obra. Dios nos está mandando. Dios nos dice, tienen que ir a trabajar, a evangelizar. ¿Tienen promesas? Entonces, trabajen. No seamos flojos, porque muchas veces somos flojos en la obra de Dios y no trabajamos. Y Dios quiere que no seamos egoístas, porque muchas veces somos hijos egoístas, quizás como hijos únicos que se dice a veces que quieren todo para ellos. No, nosotros tenemos muchos hermanos, amén. No somos hijos únicos y no tenemos que ser egoístas y querer solamente para mí y quizás para mi familia. Nosotros total estamos bien y ser salvos. No, Dios dice, vayan afuera, salgan, evangelicen, hablen de mí a los demás y yo le enviaré las promesas que tengo para su vida. Amén. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Otra forma también de ser obediente y leal a Dios es que nosotros tenemos que buscarle en intimidad. Dios nos ha hablado muchas veces que Él quiere que le busquemos en intimidad. Porque ¿cómo vamos a hacer lo primero que hablamos si no le conocemos? ¿A quién le vamos a entregar el mensaje si apenas conozco de Dios? Tengo que conocer a mi Padre, tengo que conocer a mi Creador para poder hablar y que mis palabras salgan con poder, para impactar las vidas. Si yo no conozco a mi Dios, ¿cómo voy a hablar de Él a los demás, al mundo que está afuera? Y para eso Dios está diciendo, búscame en intimidad. Yo quiero que tú me conozcas. Si tú eres mi hijo, conóceme, conoce quién soy yo. Y quiero que mi hermano pueda buscar en Salmos 63:1. Salmos 63:1. Ahí Dios nos habla y Dios nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Eso tiene que ser, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Ahí está hablando de mi alma y mi carne. Amén. Nuestra alma y nuestra carne, porque claro, nuestro espíritu anhela de Dios, pero ¿qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi carne? No anhela de Dios.
no le quiere buscar en intimidad. Y Dios aquí me está hablando en el Salmo que mi alma y mi cuerpo anhele estar con Dios, anhele conocerle. Eso Dios me está hablando, que tenemos que buscarle en intimidad. Cada día de nuestra vida, mi hermano, es necesario. Si somos hijos de Dios, es necesario que le conozcamos. Amén. También Dios nos manda y Dios nos dice que quiere que en nosotros haya santidad. Que nosotros como hijos de Él anhelemos la santidad para nuestra vida. Y eso muchas veces nos pasa en los hijos de Dios. Muchas veces nos pasa en nosotros buscar santidad en nuestro Dios. Amén. Y Dios nos está diciendo que nosotros nos apartemos de este mundo. La palabra dice que yo vivo en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, no tenemos que anhelar las cosas del mundo. Pero lamentablemente en la iglesia anhela el mundo. Lamentablemente los hijos de Dios muchas veces anhelamos lo que hay afuera, la luz que ofrece el mundo. Y Dios no quiere eso. Parece que a veces ni siquiera fuéramos hijos de Dios, mi hermano. Y Dios quiere santidad. Dios quiere santidad en nuestras vidas. Y tenemos que ser santos. Mire, en 1 de Pedro 1, 15-16 está clarito. Está súper clara su palabra. Porque decimos, no, yo no, ¿cómo voy a ser santo? Dios dice aquí, en 1 de Pedro, si tú lo puedes anotar, 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Se dan cuenta? Ser ustedes, Dios nos está diciendo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, no en ciertas áreas. Dios dice todo, quiero que en todo ustedes sean santos, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si Él es santo, nosotros como hijos tenemos que ser santos también. Y muchas veces no lo somos. ¿Saben, mi hermano? Muchas veces, quizás aquí alabamos el nombre de Dios, exaltamos, cantamos alabanza, y cuando estamos afuera, salen palabras groseras de nuestra boca. Muchas veces, hijos de Dios hablan palabras groseras, groserías. Y yo he escuchado gente que es cristiana y con una facilidad sueltan la palabra. ¿Son santos? No hay santidad. Muchas veces, como decía, anhelamos el mundo. Quizá aquí estamos alabando el nombre del Señor, pero ¿qué estamos haciendo? Quizá la música nos gusta que ofrece el mundo. Quizá, no sé, lo que me ofrece quizá en TikTok o lo que veo me agrada, le agrada mi carne. Y Dios no quiere eso. Por eso las promesas, mi hermano, nos llegan a nuestras vidas, porque no estamos siendo santos para nuestro Dios. Y dice Dios en todo, mi hermano. En todo tenemos que ser santos para nuestro Dios. Muchas veces en la iglesia hay tantos chismes que se mueven, hay tanto pelambre, decimos, no, sí, Señor, no habla la palabra, pero volvemos a caer en lo mismo, a pelar a mi hermano, a hablar mal de él, a hacer un comentario. Quizás, no, el hermano que está ahí no me gustó cómo cantó, o el hermano no me gustó lo que hizo. Y Dios no nos manda eso. Dios manda a amar al prójimo. Yo tengo que amar a mi prójimo y no hablar mal de él. No ser como el mundo se mueve así. El mundo critica todo, habla todo, pega a todas las personas. Pero nosotros no. Nosotros, como le decía, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos como ellos, mi hermano, y tenemos que marcar la diferencia. Nuestro estilo de vida es distinta. Nosotros tenemos que vivir un estilo de vida distinto al mundo y demostrarlo, y que se vea con nuestros hechos y que el mundo vea que somos diferentes. Nosotros nadamos en contra de la corriente. Quizás nos cansamos, pero tenemos que hacerlo. Por eso Dios nos envía las promesas en nuestra vida. Por eso Dios no puede entregar lo que Él tiene, porque no estamos trabajando en el reino, porque no le estamos buscando en la intimidad, porque nos estamos apartando en Él en santidad. Amén. Nosotros tenemos que ser diferentes, buscar el reino de Dios, buscar la santidad de Dios. Tenemos que ser hijos íntegros. Y eso nos está dando en la iglesia. Dios, hermanos, ten por seguro que Dios ve todo. Es un Dios omnisciente y ve
todo. Quizás nosotros aquí lo vemos todo hermoso, precioso, bien vestido. Pero Dios ve cuando tú estás en el baño. Dios ve cuando tú estás en tu pieza, en tu cuarto. Dios, es más, ve lo que tú estás, sabe lo que tú estás pensando en tu mente. Así que a Dios no se le puede mentir. No hay nada oculto. Dios sabe lo que tu corazón anhela y desea. Y sabe las cosas que están en el mundo, esas luces. ¡Uy, qué lindo! Me gustaría. Por eso, mi hermano, una vez más te digo que las promesas de Dios no pueden alcanzar nuestra vida. Y ¿sabe lo que está pasando, mi hermana, en la iglesia? Se hablaba harto sobre una iglesia saludable, sobre avivamiento en la iglesia, pero la iglesia está enferma de acá adentro. Sus hijos no están sanos. Y para comenzar a ser leales, tenemos que comenzar a sanarnos. A sanar nuestro corazón. Ya basta de seguir atado al pasado. Ya basta de seguir con raíces de amargura. Ya basta de seguir quizás con sentimientos extraños en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hablamos mucho del libro de lealtad, sí, está predicado y es hermoso. Pero tenemos que estar sanos. Porque si no, jamás, te doy por segura, jamás vamos a ser leales. Porque el cambio comienza de adentro hacia afuera, mi hermano. Tenemos que sanarnos dentro de nosotros en primer lugar. Tenemos que estar sanitos de adentro, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y una vez que somos transformados de adentro, eso se ve reflejado hacia afuera y vamos a comenzar a ser leales. No nos va a costar ser leales. ¿Pero por qué cuesta? Porque hay muchas cosas adentro que están en nuestra vida. Muchas cosas quizás del pasado, cosas que has vivido, que Dios tiene que liberarte, que Dios tiene que sanarnos. Tiene que sanarnos de todo eso. Porque una vez más te digo, para que las promesas caigan sobre nosotros y esas promesas alcancen a otros, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Si no cambiamos, las promesas de Dios no van a llegar. Y Dios quiere entregar esas promesas, porque Él nos ama. Quiere traernos esos regalos hermosos en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, tenemos que sanarnos y ser, una vez más te digo, una iglesia saludable. Amén. 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 Así que eso tenemos que trabajarlo en nuestra vida, mi hermano. Amén. Otra razón que vamos a ver, que dice que la lealtad se basa en una conexión entre padres e hijos que es verdadera. Pero está hablando de padres e hijos espirituales. Muchos aquí son líderes, somos líderes, quizás nosotros tenemos nuestros discípulos, y yo sé que muchos tienen sus discípulos. Y nosotros tenemos que ser padres espirituales. Amén, para esos discípulos. Amén. Como Timoteo y Tito, ellos eran verdaderos hijos para Pablo. Ellos probaron ser leales a Pablo. ¿Y por qué probaron ser leales a Pablo? Porque Pablo era un verdadero padre espiritual para ellos. Pablo se preocupaba de sus discípulos. Pablo oraba por sus discípulos. Pablo estaba preocupado por ellos. Y muchas veces los líderes no se preocupan tanto de sus discípulos. Quizás nos reunimos tal día y la otra semana, hasta la otra semana, y no se preocupan por sus pequeños, sus hijos espirituales. ¿Lo estamos llamando? ¿Estamos sabiendo cómo están? ¿Estamos preocupados de ellos? Nosotros como padres que tenemos a paz, siempre yo, Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo lo pasaste en el colegio? ¿Cómo está tu corazón? Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos espirituales. Preocuparnos por ellos. Ser buenos padres. Y estar siempre atentos de cómo está mi hijo. Amén. Dice la palabra que Pablo exhortaba, animaba y consolaba a sus discípulos. ¿Lo estamos haciendo? Como líderes, estoy exhortando a mi discípulo para que él sea leal conmigo. Por eso muchas veces las personas no son leales, también es una razón. Porque solamente lo vemos tal día y quizás si yo le digo, ¿sabes qué? No me puedo gustar, ya bueno, no importa. No, tenemos que estar encima de nuestros discípulos como padres. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuál levanta la mano? ¿Y ustedes están encima de sus hijos? ¿Le están preguntando siempre? ¿O lo dejan, mamá, no quiero comer? Ah, ya no importa, no comas. No, tienes que comer, alimentarte bien. Así tenemos que ser. Preocuparnos, exhortarnos,
animarlo a veces. Y no, a veces los líderes son muy drásticos y no, que tú tienes que ser así. No, no todos los hijos espirituales son así. Tienes que entregarle amor igual. El amor como Dios te ama a ti, tú también tienes que haber ese amor en nosotros, con nuestros discípulos, y consolarlo, quizás llorar junto con él, si él está mal y llora, también llorar con él. Amén. Y eso nos falta muchas veces, mi hermano. Por eso, muchas veces las personas, los discípulos no son leales a nosotros. Y Dios en esta hora nos está tirando la oreja y me dice, ya, yo quiero que ustedes sean padres espirituales. Porque en primer lugar son mis hijos, no son suyos. Y yo quiero que lo amen, lo cuiden. No que lo echen fuera de la iglesia. Porque muchas veces algunos líderes, en vez de traerlo hacia adentro, se va a la gente. Porque son muy toscos. ¿Sí? Porque eso se ve en otras iglesias. Amén. Amén. ¿Sí? Porque estamos hablando de toda la iglesia aquí, mi hermano. Esta palabra es para todos. Amén. Para que ustedes también la puedan entregar a otros. Amén. Así que por eso que nos está hablando que seamos padres amorosos. También tenemos que exhortar a veces. Si hay que llamar la atención, porque a veces nosotros también le llamamos la atención a nuestro hijo, con amor, sí. Con amor. Amén. Porque a veces algunos discípulos son muy sensibles, entonces por eso tenemos que saber cómo tratarlos. Amén. Pero Dios nos da la sabiduría para tratar a esos hijos. Y el último punto que Dios dice, Dios espera un espíritu leal cuando Él pone a alguien sobre tu vida. Amén. Cuando quizás Dios nos hace trabajar en un ministerio y pone un líder sobre nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese espíritu leal. Amén. Que seamos leal a ese líder que Dios ha puesto en mi vida. Aunque quizás no me guste como él. Quizás, ay Señor, ¿por qué me pusiste a esta persona, a este líder? No me gusta su carácter, no me gusta cómo habla. Quizás, no sé, es muy enojón o se ríe mucho, no me gusta. Pero Dios lo hace porque Dios no quiere tratar, mi hermano, a veces a nosotros y quizás tratar también al líder. Amén. Quiere tratar al líder y también a nosotros. Y si Dios lo hace, Él sabe por qué lo hace. Él conoce todas las cosas. Nosotros a veces nos movemos mucho por emociones, por el hombre, no me gusta, pero mi hermano, si Dios te pone con un líder, obedece, sé fiel, ora por él. Si no te gusta algo, Señor, ayúdale, porque tú no conoces lo que está pasando, tú no conoces quizás su vida. Entonces, ora y quizás van a ser después los buenos amigos y hermanos en Cristo. Amén. Así que si Dios te pone a alguien, tú tienes que orar y pedirle y decir, gracias Señor, porque usted me quiere enseñar algo. Me quiere enseñar algo, quiere quizás tratar mi carácter, quiere que yo madure. Amén. Amén. Por eso Dios también quiere que nosotros tengamos ese espíritu leal. Amén. Tengamos ese espíritu leal en nuestra vida. Y si Dios quizás en algún momento nos quiere sacar bajo esa cobertura del ser líder, hagámoslo en primer lugar si es la voluntad de Dios. Si Dios me está hablando, Dios me está diciendo ya, es tiempo que salgas de aquí, hazlo bajo la voluntad de Dios. Porque vas a salir con bendición y no maldición. Amén. Y lo más importante también es que vamos a salir con tu corazón en paz, tranquilo. Amén. Pero cuando salga bajo esa cobertura, salgamos con la boca bien cerradita, mi hermano. No hablando y lanzando cosas. No, si Dios me sacó de ahí porque este líder era así, y empezamos a contaminar a las personas. Amén. Como decía el pastor, hay que poner una piedra en la boca. Amén. Cerremos la boca y salgamos con bendición. Porque si salimos hablando en contra de la persona, vamos a traer maldición a nuestra vida. Amén. Así que Dios nos está enseñando en esta hora, porque en primer lugar es su hijo. Amén. También es su hijo. Quizás no somos perfectos, porque nosotros quizás muchas veces vemos la viga en el ojo ajeno, va la paja en el ojo ajeno y no vemos la tremenda viga que hay en nuestro ojo. Amén. Así que por eso por eso mis hermanos tenemos que tener mucho cuidado, y Dios nos está hablando en esta hora de esas 6 razones. Estas 6 razones por qué nosotros tenemos que ser leales a un líder. Amén. Así que esto quede guardado en su corazón, mi hermano, porque Dios está hablando. Y que podamos, yo quiero recalcar esto,
que podamos ser sanos. Dios quiere que nuestra vida esté sana, que nuestro corazón esté sano. Porque se va a seguir hablando de lealtad, se va a seguir hablando de lealtad. Pero si no estamos sanos, por más que nos hablen, mi hermano, no vamos a salir. Así que preocupémonos de eso, busquemos palabras que Dios nos hable para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas que hay dentro de nosotros, de nuestra alma. Y después te aseguro que va a ser súper fácil ser leal a quien Dios te ponga. Amén. Si no lo hacemos, no vamos a poder avanzar, no lo vamos a poder lograr. Por eso Dios nos está hablando en esta hora. Amén. 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 Amén, hermanos. Bueno, esta palabra, como bien decía mi esposa, es para la iglesia en general, pero primeramente para nosotros como iglesia. Primeramente para nosotros como matrimonio, para ustedes, porque Dios nos quiere unir más. Un cuerpo en Cristo, como decía su palabra. Dios nos quiere sanar, Dios quiere restaurar. ¿Para qué? Para que llegue el avivamiento a nuestra vida. Amén. Dios quiere restaurar para que podamos recibir ese avivamiento. Y vamos a finalizar este culto en oración, orando por ese avivamiento. Amén. Para que Dios nos ayude a formar una base, como habla el capítulo 15, una base de la lealtad que debe existir en nuestra vida. Es una base de la lealtad y de ahí para arriba ir trabajando para que seamos leales. Amén. Amén. Pongámonos en pie, hermano.